Acá estamos en esta segunda hora de No la ven por la Casa del Rock Argentino. Y los viernes son de política internacional, los viernes son de análisis de lo que va aconteciendo en el mundo. Y siempre lo hacemos de la mano de los que realmente saben. Y es por eso que, como cada viernes, convocamos a esta hora a nuestro amigo y colega Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida a esta hora en la Casa del Rock Argentino. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, como siempre, una enorme alegría poder compartir junto contigo. Sobre todo porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Elegimos un día que es quizás el más esperado por muchos, que es el viernes, ¿no? Sí, y bueno, uno siempre llega a estos días con un ánimo diferente, aunque tal vez no cambia nada después del sábado. Todos tenemos que trabajar mediodía más, pero ya uno llega más contento, vamos a decirlo. Claro, y bueno, y yo creo que el domingo puede llegar a pasar algo muy parecido, ¿no? Llega el domingo, hay una espera generalizada de que llegue el domingo, pero capaz que no pasa nada, porque el lunes hay que levantarse igual y hay que seguir encarando el día como lo hacemos habitualmente, ¿no? Quiero que nos metamos de lleno directamente ahí, sin romper la veda electoral, porque ya a esta altura, a esta hora, teóricamente ya se ha comenzado con la veda electoral, pero me gustaría que podamos hacer un análisis profundo de... habitualmente los viernes nosotros enfocamos la lupa en el mundo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el mundo también, ¿por qué no? Va a mirar de reojo lo que va a pasar en la República Argentina y me gustaría saber cómo lo ves vos a esto que va a suceder el próximo domingo. Bien, para comprender qué va a suceder a futuro, ya sea domingo, lunes, la evolucionar de Argentina, primero hay que entender el presente y mucho más saber el pasado. Hay un tema que tal vez es interesante para tener en consideración. Nos vamos a ir un poco internacional, después vamos a volver acá y vamos a tratar de entender un poquito a qué es lo que nos estamos refiriendo para tener un panorama mucho más claro de lo que va a llegar a suceder en los próximos días en nuestro país. El himno nacional de China fue hecho en el año 1935 y se llama la Marcha de los Voluntarios. En la primera estrofa se da un pronóstico, una situación, se explica qué es lo que estaba pasando en China, año 1935, llevaban 100 años de lo que se llama el siglo de la humillación, humillados, divididos, aplastados, sufriendo miseria abajo del imperio británico y después bajo el imperio japonés, totalmente divididos, una nación milenial hecha trizas, con grandes problemas de drogadicción por el consumo del opio, que por cierto fue incentivado por el Reino Unido, y con toda esa situación se crea el himno nacional de China para unificar más o menos la mente nacional, y en el himno se dice: China ha llegado al momento más crítico en su historia. Y después dicen, bueno, ¿qué hay que hacer para salir de ese momento crítico? Bueno, levantarse. ¿Qué es lo que sucede actualmente con Argentina? Realmente, y sin exagerar, estamos en el momento más crítico de la historia argentina. Muchos me dirán, bueno, no estamos bajo un gobierno de ocupación, no estamos bajo una situación de guerra ni de hambruna, aunque hay bastante desnutrición infantil en el país, estamos moderadamente bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, eso es exactamente lo que nos quieren hacer creer. Hay una cumbre estos días, querido Bruno, no sé si sabías, que es de la JP, pero no es del no partido que fundó Charles Shora en su tiempo cuando era joven y después traicionó no sé cuántas personas, sino que estamos hablando del JP Morgan Chase Bank, aquel banco internacional de capitales norteamericanos. Justamente tiene en estos días, vaya coincidencia, una cumbre no menor aquí en Ciudad de Buenos Aires, en los cuales un movimiento para nada menor, más de 14 aviones privados llegaron a Ezeiza, cada avión con un solo, vamos a decirlo, pasajero. Por cuestiones de seguridad no viajan todos en el mismo avión, una bien. medida muy interesante. Sí. Y tenemos personajes históricos no tan buenos como Jamie Dimon, que es el encargado, el capo de los capos del Tutti,
del JP Morgan está Tony Blair, aquel ex primer ministro británico encargado de los bombardeos en Irak y de la muerte, también de las sanciones en contra de Irak, y responsable de la muerte de al menos 500.000 niños. Tenemos a Condoleezza Rice, aquella ministra de Exteriores de George Bush, también encargada de todas estas misiones. Bueno, vamos a decir lo que prácticamente tenemos el tren fantasma. ¿Y por qué se reúnen aquí en Buenos Aires? Bueno, el Círculo Rojo vienen a poner sus manos para lograr capitalizar, primero que nada, aquel préstamo swap doble de Estados Unidos de 40.000 millones, lo hacen a través del JP Morgan, porque si lo haría directamente el Tesoro de los Estados Unidos es ilegal en Estados Unidos, por ende todos los funcionarios de Donald Trump, inclusive el mismo Donald Trump, podrían ser no hasta destituidos, sino directamente metidos presos por traición a la patria. Entonces se buscan, bueno, artimañas legales para triangulizar esto. Pero no únicamente esto del JP Morgan. Y vamos a explicar toda esta situación, querido Bruno, para saber a dónde estamos parados y qué va a suceder el domingo y qué va a suceder el lunes, porque creo que es muy interesante. Estábamos diciendo que Argentina está en su momento más crítico. Bueno, todas las áreas principales del funcionamiento del gobierno responden, y son personas que han sido designadas en el actual gobierno, que responden directamente a un banco internacional. Esto no se ha visto jamás de los jamases en la historia de Argentina, en que todos los funcionarios respondan a un mismo dueño y que el mismo dueño venga a hacer un cierre de campaña a la Argentina, nada más y nada menos. Desde el ministro de Economía, que a partir del lunes ya no va a ser ministro de Economía porque ya sacó a toda su familia hace un par de meses del país, era el jefe del trading para América Latina del JP Morgan, dígase, del señor Toto Caputo. El viceministro de Economía, un extranjero que, por cierto, según la legislación argentina, no podría ser viceministro de Economía. Esto creo que ya lo habíamos tratado anteriormente. Estamos hablando de un ciudadano chileno, José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina. Era el jefe de investigaciones del Mercosur por el JP Morgan. Su esposa, Tania Reif, está relacionada con el lavado de dinero y con varias estafas cripto, entre ellas una muy famosa aquí en Argentina. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, era el encargado de inversión extranjera y mercados de deuda del JP Morgan. Vladimir Weining, el vicepresidente del Banco Central, también era economista jefe del Cono Sur y de Latinoamérica del JP Morgan. También tenemos a Reidel, aquel presidente de Nucleoeléctrica, que dijo que el problema de Argentina era que sobraban muchos argentinos. Bueno, era jefe de investigaciones de deudas soberanas del JP Morgan. Y todo esto, incluso el ahora flamante nuevo canciller, Pablo Quieno, que era el secretario de Finanzas del país y ahora va a ser canciller, era director para América Latina del JP Morgan. Bueno, con todo esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Argentina está en su momento más crítico y está en una dependencia absoluta y total a una entidad extranjera, supragubernamental, en los cuales esto nos deja totalmente condicionados con todo lo que pueda llegar a suceder. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de toda esta campaña, querido Bruno, no hemos visto a nadie que identifique la raíz del problema, aquella raíz del problema que decía el himno nacional de China en su momento de, bueno, estamos en el momento más crítico, está bien, estamos en el momento más crítico, pero nadie ha propuesto una salida, vamos a decirlo, lógica y racional ante un Estado totalmente colonizado y tomado por fuerzas extranjeras. Desde la administración de la economía y la soberanía financiera del país, pasando incluso hacia sectores estratégicos internos del país. Entonces, no se puede esperar mucho de lo que vaya a suceder el día domingo, ni de la evolución de la Argentina. Hay algo muy interesante que lo dijo incluso el mismo presidente norteamericano Donald Trump en su alocución días antes, que dijo, bueno, Argentina se está muriendo. Y como se está muriendo, los buitres huelen la carroña y ya se empiezan a amontonar sobre los restos y los cadáveres, y eso creo que es la imagen que nos tenemos que tener en mente respecto a lo que ha estado pasando en las últimas horas en nuestro país. Punto aparte, Scott Bessent, vamos a decirlo,
el presidente de la Interino. parte del Tesoro Sí. de Estados Unidos y presidente interino tal vez del país, quinto en la línea de sucesión de los Estados Unidos, y por cierto hay muchas críticas internas respecto a bueno, cualquier persona de derecha y demás que tenga algún sentimiento casi que podría decir homofóbico. Bueno, Scott Bessent es el funcionario de más alto rango en la historia de Estados Unidos que es abiertamente homosexual. Esto es para tenerlo en consideración porque Donald Trump tiene un discurso impostado de una posición y después apoya otras. Es algo muy interesante, al menos para los compradores locales que compran cualquier basura sin interpretar realmente los hechos. Bueno, Scott Bessent también era trabajador del JP Morgan y encargado de liquidar la libra esterlina en el Reino Unido en aquel momento cuando se estaba debatiendo la formación del euro como moneda y había que empezar a liquidar a otras situaciones, otras competencias que podrían surgir. Con todo este panorama y con la designación también de un nuevo canciller que, como dijimos, no responda a los intereses nacionales directamente, la evolución de los mercados internacionales y todo lo que ha sucedido en la última semana en Argentina, toda la gran inestabilidad económica y demás, la renuncia de 2 ministros en 2 días, dígase el ministro de Exteriores y el ministro de Justicia, y bueno, y ya está la tanda de todos los otros que van a ser cambiados y idos, algunos muy inteligentemente que empiezan a salir antes de que colapse todo. No nos esperan muy buenos tiempos porque no se ha identificado el problema general clave del país, y creo que tampoco, más allá de las votaciones que se puedan llevar a cabo, va a cambiar mucho el panorama, tanto financiero económico, estamos a la puerta de una gran devaluación del peso argentino para el día lunes, y también del político, más allá del cambio de tal vez de collar del perro, no va a representar que no sigamos siendo perros, lo cual creo que son temas muy interesantes y la presencia de estas personas no nos auguran buenos tiempos. Bueno, evidentemente hay una avanzada muy, pero muy grande de los Estados Unidos, pero sobre todo esto, ¿no? Uno cuando piensa en los Estados Unidos piensa en un estado, piensa en un país, pero en realidad lo que están avanzando acá son estas corporaciones, ¿no? Son estos conglomerados de inversores, de economistas que, tal cual como vos decís, cuando ven que hay un país que está tan complicado como el nuestro, huelen sangre, la carroña y los carroñeros están justamente al salto por eso, y evidentemente ven en la Argentina un buen lugar para poder alimentarse de eso, ¿no? Yo hace un ratito decía esto, ¿no? Que me parece que lo más importante va a estar el lunes, no el propio domingo viendo los resultados en las urnas, sino más bien lo que va a estar pasando el lunes y a partir del lunes en los mercados. Conociendo un poquito, los que estamos un poco más politizados, si se quiere, sabemos que siempre, previo a las elecciones, el dólar siempre empieza a pegar un salto y posterior a las elecciones también hay un fuerte movimiento. Yo quería preguntarte a vos, Tadeo, ¿cómo vas a ver esto? Si vos pensás que es una cuestión de un momento a otro o va a ser progresivo o va a ser gradual, si pensás que esta devaluación también que viene exigiendo en un punto el gobierno de los Estados Unidos que aplique el gobierno argentino se va a realizar, si va a ser de una manera mucho más gradual o va a ser como sucedió post Mauricio Macri, ¿no? Que al día siguiente de haber perdido las PASO en aquel momento, las intermedias de aquel momento, bueno, el dólar pegó un salto muy fuerte y una devaluación muy grande. ¿Cómo pensás que va a ser este lunes luego de las elecciones del domingo? Bien, lo que estamos viendo reflejado en el dólar no es nada más que la total descomposición de la parte financiera del país. Que te tengan que rescatar 4 veces en un año no significa que tengas el mejor plan de gobierno del mundo, a excepción de que piensas subsistir a base de préstamo de toda la familia. Como dijo incluso un candidato a diputado y baterista del presidente, si tenés muchas lanchas y te empieza a faltar plata, no te compres una lancha nueva. Bueno, creo que va referido un poquito a eso, pero lo que estamos delante es que no va a haber, creo yo,
Ninguna de estas medidas beneficia al pueblo argentino, eso para entenderlo desde un vamos. Pero en segundo término hay que tener en cuestión y tenerlo presente, querido Bruno, que el precio del dólar actual es un precio ficticio, un precio que se hizo para llegar hasta este momento electoral. Después de este momento electoral no hay ningún justificativo para seguir manteniendo las bandas y los márgenes, incluso ya lo vienen advirtiendo de que si vos llegaste justo con el último aire de las elecciones a un precio de dólar inflado, incluso por arriba de la banda que vos habías determinado, vendiendo en los últimos 2 meses más de 5.000 millones de dólares para contener únicamente la banda, que la única justificación era el tema electoral, y lógicamente para el día lunes esto va a explotar. Yo creo que no va a haber un gradualismo, tal vez puede ser contenido, pero vamos a decirlo que el precio real del dólar, más allá porque hemos tenido inflación en dólares y porque la gestión económica ha sido paupérrima y la gestión financiera ha sido calamitosa, lógicamente esto va a tener una repercusión y lógicamente una devaluación. Por eso estábamos advirtiendo que ya se habla en estas horas que el ministro de Economía del país, que por cierto ya viene retirando toda su familia del país hace meses, llevándola al extranjero, lógicamente ya cumplió todas sus funciones y no va a mantenerse en el cargo, y que incluso está hablando en estas horas de que va a asumir Sturzenegger. Entonces, es cuestión de tenerlo en consideración todos estos datos, como para también estar advertidos sobre lo que va a llegar a suceder el día lunes. Más allá de la inestabilidad electoral, acá lo que hay es un agotamiento de sistema. No estamos hablando de que es únicamente por un capricho electoral, sino que estamos hablando de que ha sido todo artificial, todo dibujado, y que lógicamente todo eso tiene un tiempo para utilizarse y después apagar las consecuencias. Bueno, sí, la verdad que lo que suceda económicamente, poder recuperar, ¿no? Un poco de la soberanía económica o política luego del paso de todo lo que está aconteciendo, creo que va a costar un montón, ¿no? Va a ser bastante trabajoso poder salir de la situación en la cual estamos involucrados. Quería preguntarte rápidamente en estos cambios de gabinete, este nuevo muchacho que se ha sumado, que es Pablo Quirno, a la parte de la Cancillería. Entiendo que justamente esto, ¿no? Que hace rato lo venimos diciendo, que la Argentina hace mucho tiempo viene con una cuestión errática, ¿no? En lo que tiene que ver con la diplomacia, en lo que tiene que ver con la política internacional, y evidentemente hoy está enfocado, sus personajes están enfocados en una cuestión mucho más económica, una cuestión mucho más en un enfoque de mercado y no tanto de integración de países. ¿Cómo ves este nuevo cambio y si pensás que va a haber algún tipo de movimiento o nuevas relaciones a partir de la llegada a la Cancillería de esta nueva persona como es Pablo Quirno? Bien, para tener en consideración a nuestra querida audiencia, hemos sido críticos de todas las gestiones de Cancillería y esto puede ser 100% verificable en YouTube, en Google, en lo que sea, de nuestras críticas a todas las gestiones anteriores respecto a la administración, mejor dicho, mala administración de las relaciones internacionales. Primero que nada, ¿por qué tenemos nuevo canciller? Habría que hacernos la pregunta. Lógicamente Weinstein, que había asumido que tampoco tenía ningún carácter para ser canciller, lo acusaron de tirapiedra, vamos a decirlo para no romper la veda, y de haber organizado una pésima reunión con Donald Trump. Mientras aquí se nos vendió un éxito con lo de Donald Trump, recordemos que únicamente, más allá de un fibrón, mucho no se trajo. Y realmente toda la situación en torno a esa cumbre fue bochornosa, desde lo protocolar hasta los resultados propios y aquellos de que ganen o mueran. Creo que fue más que contundente respecto a la situación actual. Por eso se va Biden, que se va designando 85 funcionarios diferentes en Cancillería, cuestión que era aprobada ya anteriormente por el Senado, de estas, vamos a decirlo, designaciones nuevas de 85 diplomáticos, entre ellos casi todos de carrera, por lo cual era justo y necesario, pero que la suspende inmediatamente el gobierno diciendo que son funcionarios de la gestión anterior. Entonces queda totalmente descabezada casi en su completa
accionar las partes consulares de Argentina en el exterior actualmente, y vamos a ver hasta cuándo, porque sin estas designaciones hasta diciembre se aguanta y después ya empieza todo a caerse por sí mismo. ¿Quién es este Pablo Quirno? Pablo Quirno no es nada más que una persona del mundo financiero, ya lo decíamos anteriormente, operador del JP Morgan, encargado, era el secretario de Finanzas del país. Imaginémonos que si era, creo que como canciller era un buen economista. Pero más allá de todo esto, estamos delante de lo mismo que hemos dicho de manera continua. Se está vendiendo una estructura argentina que tendría que ser la representante oficial de Argentina en el exterior con los intereses argentinos, y parece que ahora nos convertimos en una venta de garage vengan y lleven, vean y lleven, porque no hay mucho más que ofrecer. En vez de tener una planificación estratégica hacia el futuro, se canjea todo a cambio de oportunismo electoral, y ni siquiera eso, sino que en una especie de hagamos buenos negocios o sosteneme la medianera y yo cobro, y después, bueno, si se cae, se cae. Es lo que estamos viendo actualmente en Argentina, es bastante lamentable, y es la continuación de una política exterior totalmente entregada a otros intereses. Y aquí, para hacer un pequeño cierre, querido Bruno, recordemos que cuando uno invade un país, lo primero que hace es destruir primero la unidad interna del país y después destruir toda la infraestructura existente. Y eso es un punto crítico que Argentina y que cada uno de nuestros queridos vecinos tiene que entender, que si las carreteras y las rutas no son administradas nacionalmente, si no hay obra pública, si no hay vialidad nacional, que si no tenemos la administración propia de nuestros recursos naturales, petróleo, agua, gas, si entregamos la administración del agua para que nos lo enseñen a administrar un país pequeñito en el desierto, en el medio de nada, que lo único que hace es secar los ríos y las napas de agua en los países limítrofes, creo que no estamos yendo por el camino correcto. Si no tenemos infraestructura, si no tenemos carreteras, si no tenemos conexiones, vamos a decirlo, incluso férreas vía tren, si no tenemos puertos, y la destrucción de lo poco que hay, lógicamente es una táctica de cuando un país es invadido, de destruir absolutamente toda la parte crítica del país para no tener absolutamente nada. Creo que eso es fundamental entender de cara a lo que sucede el domingo, de entender cuál es la situación del país, y a base de eso, bueno, tratar de pensar, reflexionar y ser sabio en la elección del voto, principalmente no... Vamos a decirlo, la gente que vende títulos trutos no merece la confianza de absolutamente nadie. Entonces hay que hilar un poquito finito, ni siquiera fino, sino tener dos dedos de frente y ver la situación en su margen más magno y poder entender hacia dónde estamos y hacia dónde vamos a seguir avanzando si no hay un cambio radical de la situación. Creo que es importante también entender que las elecciones que se van a llevar adelante el domingo, políticamente creo que el cambio no va a ser profundo, porque más allá de que tengan un excelente resultado, ¿no? Teniendo en cuenta que la Libertad Avanza hace una excelente elección, más allá de todo eso, va a seguir con minoría dentro del Congreso, va a tener que seguir buscando consenso para intentar llevar adelante las reformas que busca y que le exigen, ¿no? También, que es importante poder destacar eso. Entonces, yo creo que puedo decir, es responsabilidad del propio gobierno la magnitud que tiene estas elecciones. Entonces, yo creo que si le es adverso, creo que van a ser responsables de haberle dado tanta magnitud a estas elecciones, pero en el caso contrario de que los resultados sean positivos, evidentemente van a magnificar aún más estas elecciones. Veremos qué es lo que pasa. Lo más probable es que insisto, que el domingo sea el día más importante más allá del domingo. ¿Sabés dónde tenés que votar, Tadeo? ¿Ya tenés la mesa y el lugar? Sí, siempre acá en la 192, por lo cual me queda cerca de la casa, gracias a Dios, acá. Vas a cómodo pata y y tranquilo. nomás. Sí. Y generalmente vamos temprano para Eso te iba a comer preguntar. tranquilo. Sí, ¿tenés algún horario Sí, particular? por la mañana generalmente, tipo 10, 10 y media. Cuando no hay mucha fila, porque están todos los apellidos con C, entonces se Claro. llena bastante. Eso te iba a decir, hay una complicación ahí, ¿no? Sí. No sé por qué no lo dividen en 2, 3 mesas, pero bueno, nos ponen a todos los castillos juntos. Tadeo,
Quiero agradecerte, como siempre, estos minutos que siempre nos ofreces y nos regalas cada viernes para poder analizar. Hoy decidimos meternos un poco más en la coyuntura nacional, pero teniendo en cuenta la gran intervención internacional que está teniendo la República Argentina. Veremos qué es lo que pasa. Insisto, el lunes tendremos mucho para decir y seguramente el domingo será un día de... yo creo que en un principio primero disfrutar, porque se cancelan todas las actividades, entonces creo que la única obligación es ir y votar y después el resto es disfrutar el día, ¿no? Sí, y tal vez comprar asado y hacer alguna carne, porque después creo que no la vamos a ver por un buen tiempo. Creo que queda eso, y después como recomendación final a algún oyente que nos escuche desde Provincia de Buenos Aires, bueno, recordar que hay que marcar al pelado narcotraficante para votar al Colorado. Tadeo, un abrazo muy grande y buena jornada para vos. Fuerte abrazo, Bruno. Excelente fin de semana. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, haciendo esta habitual columna de los días viernes de Visión Mundial. Bueno, y en este caso analizando un poco la coyuntura local, nacional, pero poniendo justamente el foco en todo lo que pasa desde afuera, ¿no? Y cómo están interviniendo la República Argentina y cómo de a poco hemos ido perdiendo esa esta cuestión de soberanía, ¿no? Soberanía política y soberanía económica. Bueno, una situación bastante delicada, ¿no? Que atraviesa la República Argentina.